Bienvenidos al intercambio. Hola, pues hoy la conversación va a girar en torno a una polémica que la verdad ha encendido bastante las redes. Esta tensión en Hexatlón México 2025 entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. Todo a raíz de unos comentarios de Evelyn sobre fracturar narices. Exacto. Y el punto de fricción, que viene directo de lo que vimos, es justamente si esas palabras de Evelyn fueron una falta de respeto, ¿no? Considerando el incidente tan grave que hubo antes con Paulette Gallardo. O si tal vez la reacción se magnificó un poco por toda la presión que se vive ahí en la competencia. Ujú. Y la pregunta entonces que nos guía es, ¿tiene razón Mati al sentirse, digamos, tan afectada por ese comentario en particular, dada la historia que hay detrás? ¿O estamos viendo una reacción que, es comprensible, pero quizá algo exagerada dentro del contexto tan extremo del reality? Desde mi perspectiva, los comentarios de Evelyn sí fueron insensibles y la verdad creo que cruzaron una línea, sobre todo por la historia previa. Y yo por mi lado creo que, si bien fueron comentarios desafortunados, pues, hay que entenderlos como parte de la dinámica competitiva y de la tensión del momento. A ver, para mí, la frase de Evelyn Guijarro, esta de "es sotano, revienta narices", no es una simple bravuconada, ¿sabes? Es una referencia muy directa y francamente bastante desconsiderada a la fractura de nariz que ella misma le provocó a Paulette Gallardo la temporada pasada con un disco. Por eso, el enojo y la decepción de Mati me parecen, pues, totalmente justificados. Ella misma hace la diferencia, lo separa de otras polémicas como las de Monosuna y dice que esto ya toca la integridad física de un atleta, o sea, un límite que no debería cruzarse ni en la competencia más feroz. La carga emocional viene justamente del historial directo de Evelyn con ese accidente. Eso hace que el comentario sea particularmente hiriente. No es solo trash talk, como dicen, es como revivir un trauma deportivo que ella misma causó. Entiendo perfectamente la sensibilidad del tema, de verdad. Pero, a ver, mirándolo desde la dinámica del show, creo que hay matices. Esos comentarios de Evelyn, que sí, reconozco, fueron de muy mal gusto por el antecedente con Paulette, pero surgen en un ambiente de rivalidad llevada al extremo. Hay que recordar que ella está respondiendo a un comentario previo de Michelle Tanori, que fue la que lanzó primero. Yo sí voy a romper narices si se atraviesan. Entonces, la propia Mati admite que esta temporada está muy polémica y que, ya llegó un punto donde ya se está pasando. Esto nos habla de un clima general muy caldeado que podría estar, digamos, exacerbando las reacciones. ¿Podemos realmente asegurar que la intención de Evelyn fue maliciosa, premeditada? Quizás solo fue una respuesta impulsiva, una bravuconada desafortunada en ese contexto tan tenso, sin calcular fríamente el daño por el pasado. Fue torpe, sin duda, pero malintencionado. Claro, pero el punto clave para mí sigue siendo la frase "revienta narices", dicha por ella, por la persona que causó la lesión original. Eso le da un peso completamente distinto. Van más allá de simplemente responderle a Tanori. Es como trivializar un incidente muy serio que además sacó a Paulette de la competencia. La elección de esas palabras específicamente en su boca difícilmente puede ser casual o inocente. Se siente como una burla sobre un daño físico real que ella misma infligió. Y eso, pues, transgrede una ética deportiva básica, ¿no crees? La conexión es innegable, sí, y sensible, por supuesto. Pero atribuirle una intención calculada de herir, de poner el dedo en la llaga, me parece una interpretación fuerte. Pudo ser una amplificación torpe del comentario de Tanori, simplemente en el calor del momento, ¿sabes? La naturaleza misma de Hexatlón empuja a los atletas a estos límites verbales y emocionales constantemente. Fue una pésima elección de palabras, sin duda alguna. Fue una puñalada deliberada usando el pasado como arma. Es más difícil asegurarlo. El formato, casi parece premiar este tipo de actitudes al límite para generar drama televisivo. Ajá, pero Mati lo siente diferente. Y yo creo que tiene razón en sentirlo así. Ella misma distingue entre las provocaciones habituales, las que son parte del juego, como menciona las de Mono Ozuna y esto.
Su decepción es palpable, se nota, especialmente hacia Evelyn, con quien sabemos que tiene una historia, pues compleja, eso que los fans llaman Mabelin. Esa conexión personal probablemente hace que la falta de empatía que percibe duela todavía más. No es cualquier rival, ¿entiendes? Es alguien de quien quizás esperaba otra sensibilidad, otro tacto. Ese factor personal, la historia Mabelin, claro que es relevante. Pero también pensemos en Mati. Es pentacampeona, una atleta con una fortaleza mental más que probada, que ha manejado provocaciones muy fuertes antes, como las de Adrián Leo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué esta reacción tan visceral ahora, específicamente con Evelyn? Podría ser, y es una posibilidad, que la tensión acumulada en el equipo rojo o factores más personales estén influyendo en su perspectiva más allá del comentario aislado en sí. La línea de lo que es aceptable en un entorno diseñado para el conflicto, pues, se vuelve muy subjetiva. Entiendo la subjetividad, de verdad, pero ¿no debería haber un mínimo ético intocable, incluso en un reality tan extremo como este? Estamos hablando de salud, de una lesión seria que tuvo consecuencias reales. Usar eso como burla, especialmente por parte de quien la causó, me parece que socava el respeto fundamental entre atletas, por más intenso que sea el show. No todo debería valer en nombre de la competencia, ¿o sí? Idealmente, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Pero la realidad de Hexatlón, y lo sabemos, es esa intensidad brutal física y también psicológica. Los roces, las provocaciones son el pan de cada día, son parte del ADN del formato. Y hay un dato que no es menor. Ni la producción ni el propio Antonio Rosique intervinieron públicamente en esto. Esto podría sugerir que, para las reglas internas del show, este tipo de comportamiento, aunque cause polémica afuera y nos haga debatir aquí, pues se considera parte del espectáculo televisivo permitido. En resumen, mi posición es que las palabras de Evelyn sí fueron una falta de respeto grave, cargadas de significado por su conexión directa con la lesión de Paulette, y por lo tanto, la reacción de Mati está plenamente justificada por esa carga, por esa historia. Y yo pues mantengo que si bien las palabras fueron desafortunadas y ciertamente sensibles, deben leerse en el contexto de la alta presión y la dinámica de provocación inherente a Hexatlón, donde la intención real es difícil de discernir y las reacciones pueden estar magnificadas por todo el ambiente. Bueno, queda claro que interpretar estas situaciones en un entorno tan extremo es complejo. Este incidente, sin duda, pone sobre la mesa diferentes maneras de ver dónde están los límites del respeto y de la rivalidad deportiva. Exacto. Y como se sugiere incluso en lo que vimos, pues, hay mucho más que analizar sobre cómo interactúan los atletas bajo estas presiones y cuáles son las reglas no escritas de este tipo de formatos tan intensos.